Hola, buenas tardes a todos y todas los que nos sintonizan el día de hoy en el programa de asesorías para padres. Mi nombre es Rosario Medina, soy docente, bueno, académica en el Centro de Estudios del Deporte de la universidad y también participo en algunas actividades académicas dentro de la Dirección General del Deporte Universitario y hoy he sido invitada para platicar con ustedes acerca de el éxito académico, el rendimiento deportivo y sus implicaciones. El tema de hoy se titula Equilibrio en el éxito académico, estrategias para padres. Este espacio es para quienes acompañan a los deportistas y estudiantes deportistas. Entonces, bueno, abrimos un espacio para poder platicar acerca de cómo encuentran los estudiantes este equilibrio. Siguen siendo jóvenes y siguen trabajando y estudiando en distintas áreas de su desarrollo. Y bueno, en este espacio queremos, o mi intención es averiguar un poco, reflexionar un poco acerca de cómo hemos hecho o qué es lo que estamos haciendo para alcanzar este propósito. El chat va a estar abierto en Facebook. Si tienen alguna aportación, algún comentario, encantada de participar con ustedes, de leerles y reconocer o poder compartir este espacio y más adelante, pues si tuvieran alguna duda, algún comentario, estoy aquí para acompañarles. Entonces, si les parece, déjenme compartir pantalla y, y comenzamos. Entonces, bueno, les decía, la parte trascendental de esta temática es que los deportistas, los jóvenes deportistas, son prioritariamente también estudiantes, ¿no? Están equilibrando o combinando las tareas académicas o las actividades académicas escolares con sus ciclos de entrenamiento deportivo y es importante que en ese proceso los padres de familia y demás personas que están en el entorno puedan participar del proceso y además los acompañen y les permitan reconocerse dentro del proceso y reconocer también ciertas herramientas que les puedan ayudar a no perderse en el camino. Entonces, quiero hacer un par de afirmaciones en principio que, que son claras, ¿no? De alguna manera entramos con esa prioridad. Primero, hay una correlación, hay diversos estudios, múltiples estudios, si quieren en el chat, una vez que termine esta presentación, con todo el gusto del mundo les comparto un estudio, un documento, un artículo más bien, que utilicé para construir este material sobre un grupo de investigaciones que se hizo para, bueno, no solo en México, sino de manera nacional e internacional, acerca de la relación que tiene el ejercicio o la actividad física con el rendimiento académico. Y se ha visto, está comprobado, que la práctica regular de ejercicio y la actividad física van a permitir mejorar el rendimiento académico en términos de atención, memoria, retención, manejo de estrés, habilidades cognitivas, velocidad de reacción, toma de decisiones, en fin, un sinnúmero de aportaciones y habilidades o capacidades que se van desarrollando a través del deporte y la actividad física. Eso es claro. También es claro que los espacios educativos, llámese la universidad en este caso, van a permitirnos el desarrollo de estas capacidades físicas, ¿no? Estas capacidades cognitivas. Y las capacidades cognitivas nos van a ir en función o
en términos de el desarrollo motriz o motor en la actividad o práctica deportiva. Y también van a ir encaminadas pues a la resolución de problemas en el ámbito escolar, ¿no? Ya sea el trabajo de lectoescritura, de pensamiento matemático, pensamiento crítico, es decir, el deporte, la actividad física, combinados en los espacios educativos, van a permitir que nuestras funciones cognitivas, las de los alumnos o de los estudiantes y las estudiantes, van a estar en un mejor nivel, en un mayor rendimiento académico. Sin embargo, vale la pena preguntarnos cómo vamos a mantener el rendimiento deportivo sin comprometer el rendimiento escolar. Y esto es una situación que hemos observado o que me ha tocado observar en experiencia del ámbito deportivo, y es que las personas que hacen ejercicio o los estudiantes que hacen ejercicio algunas veces tienen que decidir entre continuar con su entrenamiento o y reprobar una materia o pasar todas sus materias y dejar de ir a entrenar, ¿no? Por ejemplo. O tienen que hacer algún examen. Nos ha tocado escuchar también algunas situaciones en la que los alumnos tienen un examen y por hacer su examen ya no van a la competencia, ¿no? Porque están en exámenes finales. Ahorita que están en temporada de universiadas, juegos con ADE, etcétera, también es periodo de exámenes finales, ¿no? Curiosamente acaba el semestre y esta combinación o esta estructura pues hace que el rendimiento deportivo se vea comprometido con el rendimiento escolar y viceversa. Por eso plantear esta pregunta es ¿cómo le hago? ¿Cómo mantengo mi rendimiento deportivo y cómo no comprometo mi rendimiento escolar? Es esencial cada etapa y cada periodo de la vida estudiantil, ya sea con niños en iniciación, de los más pequeños, a, a los adultos o estudiantes universitarios, ¿no? Aquí vamos a tratar de pensar en todos los niveles educativos y en todas las posibilidades de disciplinas, ¿vale? Me gustaría, antes de entrar en factores y demás, también plantear cuáles, qué diferencia hay entre rendimiento deportivo y rendimiento académico. Más bien, quise abrir un panorama entre rendimiento deportivo y rendimiento académico y me gustó combinar esta parte y pensar que tanto el rendimiento deportivo y el académico comparten estas definiciones. Por un lado, este rendimiento va a expresar la capacidad de los deportistas para responder a los estímulos en situaciones de competencia. Igual que en el deporte, la capacidad de rendimiento escolar o académico nos va a permitir o nos va a llevar a que las personas puedan responder a los problemas cotidianos y a los problemas planteados dentro del entorno escolar en situaciones de vida cotidiana o en situaciones escolares. En ambos casos, habla de esa capacidad que tiene el sujeto para transformar sus decisiones, sus entornos y poder resolver una problemática, ya sea en la competencia o en el entorno educativo, ¿no? Y también el rendimiento académico va a ser el resultado eh, que tienen los atletas respecto a cuatro puntos importantes. Aptitudes, es decir, qué tan apto soy, qué tan capaz soy para mi disciplina, ya sea un deporte de conjunto, un deporte individual, de raqueta, de pelota, etcétera, ¿no? El desarrollo psicoafectivo es cómo voy a trabajar mi, mi preparación física, mi preparación mental en torno a la competencia, también la tolerancia a la frustración, el manejo de la pérdida o el manejo o el duelo en este caso, cuando en la justa deportiva no salimos vencedores. Eso tiene que ver con mi desarrollo psicoafectivo, también tiene que ver con cómo me relaciono con mis compañeros de equipo y mi facilidad para expresar. em, Más bien pasar de mi cognición a la acción, ¿sale? Y en el caso de las habilidades emocionales, pues estamos hablando de liderazgo, el trabajo en equipo, la empatía, la negociación. Son habilidades que se van dando también en el deporte
y que cuando estamos, ya sea en un deporte individual o en un deporte en equipo, siempre vamos a tener este tipo de habilidades. ¿Por qué? Porque si fuera un trabajo individual, o más bien si es un trabajo individual, no vamos solos, llevamos a nuestro entrenador, a los compañeros competidores, está el jugador contrario, ¿no? Y ahí trabajamos también la habilidad socioemocional, podemos pensar en el juego limpio, ¿no? En el respeto, en la puntualidad, en los valores, ¿no? Cómo se van demostrando durante la competencia. Y en el desarrollo de las capacidades físicas, pues tiene que ver con cada una de las disciplinas, con las capacidades que quiero resaltar de acuerdo a la disciplina en la que me desempeño. Si soy futbolista, bueno, manejo del balón, velocidad de reacción, velocidad de piernas. Si soy nadador, voy a encaminarlo a diferentes habilidades dentro del agua, la fuerza en los brazos, el desarrollo de la fuerza, el desarrollo de la movilidad, de la flexoelasticidad. A eso se refieren las capacidades físicas. Si lo trasladamos o hacemos un símil también con el rendimiento académico, estos mismos aspectos que se resaltan en el atleta se pueden resaltar en en el alumno o el estudiante, en el contexto educativo, en el contexto escolar. Aptitudes, ¿para qué soy apto? ¿No? Sé leer, sé escribir, subrayo, hablo en público, ¿no? Y son habilidades que se van a combinar con el aspecto deportivo, ¿no? Son aptitudes que vamos a desarrollar y que van a trascender de lo personal o de lo académico a lo deportivo, ¿no? En el desarrollo socioafectivo, la capacidad que tengo para relacionarme con otras personas dentro del aula, la capacidad que tengo para sobreponerme a reprobar un examen o para prepararme para el siguiente examen, el manejo del estrés, el manejo de la autodisciplina y la responsabilidad, ¿no? Cómo distribuyo mi tiempo para poder em, entrar o participar de todas las actividades que tengo pendientes. Y también está el cómo, podríamos hablar en este desarrollo psicoafectivo, podríamos hablar también de cómo se da la resiliencia, ¿no? Dentro de estos entornos. Pensemos que en el contexto deportivo y en el contexto académico, los dos se vieron afectados por la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, esto también trajo un, una profundización o un análisis más específico acerca del desarrollo psicoafectivo y el desarrollo de habilidades emocionales. De nuevo, está la toma de decisiones, el liderazgo, la empatía, em, en este además, por ejemplo, hablábamos en el rendimiento deportivo del juego limpio, pero aquí en las habilidades socioemocionales también está el apoyar a los otros compañeros y el no hacer trampa en los exámenes, ¿no? Eso también puede ser una de las herramientas que se consideran o se pueden considerar dentro dentro de este espectro de habilidades socioemocionales en el contexto académico. Y por último, el desarrollo de capacidades físicas. Podríamos pensar o se podría pensar que en la escuela no desarrollamos capacidades físicas, puesto que estamos sentados tomando clase. Pero hay estudios también que demuestran que el trabajo motor se desarrolla dentro del entorno escolar, dentro de la escuela. Podemos ir identificando cómo el trabajo temporoespacial, es decir, distribuirnos entre el espacio y el tiempo, el trabajo visomotor, pues son actividades o capacidades físicas que nos van a servir para vivir y desarrollarnos en otros entornos, ¿no? Entonces, todas estas capacidades de rendimiento deportivo, o todos estos aspectos de rendimiento deportivo, se reflejan en el rendimiento académico e incluso podríamos decir que el rendimiento académico se refleja en el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, por eso es importante abordar o tratar de equilibrar estos dos entornos o estos dos modelos. De alguna manera nos estamos encaminando a pensar en el éxito académico como esa llegar a la meta, ¿no? Como concluir o alcanzar las metas académicas en un proceso de aprendizaje efectivo. Estamos buscando que lo que vayamos a aprender nos sirva para la vida, pero además concluir un ciclo escolar o un ciclo académico de forma exitosa, es decir, de forma satisfactoria. En este sentido, se trata de que no solo lleguemos a la meta, sino que tengamos
un desarrollo académico, un desarrollo cognitivo de calidad y que además disfrutemos del proceso de aprendizaje. Si lo pensamos en un niño de 8, 10 años, 11 años, que además es atleta, que tiene horas de entrenamiento y horas de clase, pensar en el éxito académico que sea de calidad y que disfrutemos del proceso de enseñanza-aprendizaje podría llegar a ser un proceso caótico, ¿no? Podría llegar a representar ciertas dificultades, cierto malestar y de alguna manera reflejarse en bajo aprovechamiento, perdón, reprobación, rezago o deserción, ¿no? En el caso más severo, la deserción escolar. Si lo ponemos del lado contrario, el extremo contrario, también podría pasar los mismos factores, ¿no? Bajo aprovechamiento del equipo deportivo, rezago en el desarrollo de capacidades físicas, frustración también en el desarrollo y de alguna manera también el de la deserción, porque el atleta pues no alcanza eh, los objetivos deseados, ¿no? Entonces, el efecto negativo de este desequilibrio, que lo pongo ahí en negritas y abajo, tiene que ver con la sobrecarga y la fatiga, que me gustó presentar esta imagen con un estudiante estresado, preocupado por no manejar ni el tiempo, ni la energía, ni los conocimientos, ni sus habilidades para poder desarrollar su deporte, ¿no? Esto va a afectar el rendimiento académico y el rendimiento deportivo, ¿no? Una persona cansada o fatigada es una persona que no va a cumplir con sus metas propuestas, aun cuando crea que son los más o considere que tiene el mayor alcance, ¿no? Por ahí dicen que el que mucho abarca poco aprieta y en este sentido, pues tenemos que pensar en herramientas que nos ayuden a ajustarnos a estas necesidades y a esas metas que estamos tratando de alcanzar. Este desequilibrio hace que ni la práctica sea adecuada, ni se cubra con las demandas del entrenamiento y que además se descuiden las responsabilidades académicas. Estamos tratando de resolver qué es lo más importante, darle prioridad al examen de grado o al examen final o a las evaluaciones o a los ensayos y resulta ser un proceso complicado para los estudiantes, ¿no? Les trae frustración, les trae una experiencia negativa, poco satisfactoria y lo que tratamos o lo que intento presentar en este trabajo será algunas herramientas o más bien algunas reflexiones para que podamos mejorar en este sentido. Obviamente estamos hablando que los estudiantes necesitan el apoyo de terceros, ¿no? Tanto de profesores como padres de familia, como entrenadores, para alcanzar este desarrollo. Existen factores condicionantes para que se dé este equilibrio o para que se logre esta armonización de los factores, armonización de los sectores. Por un lado, en lo académico y en lo personal, todo en lo personal y en lo deportivo, pues hay que pensar en todas estas aristas, ¿no? En todas estas posibilidades. Primero, em, contamos con capacidades o con condiciones personales. Pensar que el sujeto, hablando del estudiante deportista, aquí es correcto hablar de estudiante deportista, eh, combinamos las dos actividades. Estamos hablando que él posee capacidades intelectuales, estilos y dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales. Y ahí estamos hablando también del deporte adaptado, ¿no? Los estudiantes que participan o que se desarrollan o compiten en el sector del deporte adaptado, pues también tienen una clara necesidad o sí, una clara necesidad de reconocer o identificarse dentro de estos grupos y estos contextos, ¿no? También hablamos de conocimientos previos, ¿no? ¿Qué tanto, hablando del contexto escolar, eh, cómo le fue en años anteriores, en ciclos escolares anteriores y qué conocimientos o qué bagaje está llevando para desarrollarse? Y lo mismo sucede con el contexto deportivo. Tuvo un buen aprendizaje en la educación física en el contexto escolar que le sirva
para desarrollarse o que se refleje en el contexto académico, perdón, en el contexto deportivo. Nos referimos a los conocimientos previos, a las habilidades sociales. En el contexto escolar, pues ya hablábamos hace ratito del desarrollo socioemocional, pero también hablamos aquí de pedir ayuda y dar ayuda. Es una habilidad social importante. La comunicación eficaz o comunicación efectiva es una habilidad necesaria para para el logro del equilibrio y las habilidades de corte de negociación, por ejemplo, son habilidades sociales que si no las tenemos bien desarrolladas pueden desequilibrarnos en el contexto o en el desarrollo de las habilidades deportivas y las habilidades cognitivas, vamos a llamarlas así. Otros factores que pueden condicionarlo, no son los más, pero puede ser, es la edad. Si yo inicié a una etapa temprana mi desarrollo deportivo, ya sabemos que el desarrollo de las fases sensibles pues se da en las edades tempranas, ¿no? Para poder desarrollarnos y desempeñarnos mejor en un deporte o en una disciplina, es importante que empecemos temprano, ¿no? Que empecemos lo más pronto posible. Y en ese sentido, dependiendo de nuestra edad, también puede condicionar nuestro desarrollo deportivo. Quiere decir que a lo mejor más bien, no quiere decir que no podamos competir o participar de ciertas actividades. Quiere decir que quizá nos lleve más tiempo, ¿no? Por el tiempo o el periodo en el que nos incursionamos en la actividad. Y por último, otro factor condicionante puede ser el género. Ujú. No vamos a ahondar mucho ahí porque sería un tema bastante profundo que podríamos hacer una sesión completa de eso aquí, pero depende también los ciclos fisiológicos, ¿no? De las mujeres y los hombres para los entrenamientos o para el desarrollo académico, ¿no? Por ejemplo, por mencionarlo así, un periodo menstrual en unas chicas puede generar una pausa en el entrenamiento o en las actividades académicas, cosa que no sucede en el lado contrario, ¿no? En los chicos. Por poner un ejemplo, y les decía, puede haber muchos más, pero eso podría ser tema para una conferencia más específica sobre género, ¿no? Otros factores condicionantes pueden ser los sociales y los familiares. Por un lado, vamos primero por lo familiar, ¿sale? En los familiares, pues tenemos ciertas actitudes de los padres hacia la escuela, de los padres y los familiares en general hacia la escuela. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que deben ir a la escuela, que es importante, que no es importante, que primero es el estudio, que primero es el deporte. Eso también puede generar cierto cambio, ¿no? En el nivel educativo y sociocultural, ¿qué nivel educativo tienen los familiares, el entorno donde se desenvuelve y en dónde se está desarrollando? Si los estudiantes y los grupos familiares están desarrollándose en una colonia vulnerable o un grupo vulnerable, quizá el rendimiento deportivo o quizá el acercamiento al deporte, pues no va a ser tan importante como en un espacio o en una comunidad en la que se pondere el desarrollo social, el uso lúdico del tiempo libre, ¿no? Como una necesidad social. En otros espacios, en un entorno vulnerable, quizá lo más importante es subsistir, ¿no? También está el tiempo y el espacio de estudio, dónde trabajo. Ahorita estoy en mi oficina o en mi casa o en un cuadrito donde no se ve la cocina para que no vean que están pasando mis hermanos, ¿no? O donde entreno, ¿no? También tiene que ver si entreno en el Estadio Olímpico, por decir un nombre, ¿no? Todos los viernes y tengo una cancha específica o entreno aquí ahorita que está lloviendo al aire libre y las canchas están enlodadas y es el espacio que tengo, ¿no? Para entrenar. El clima afectivo, el tipo de apego con los padres y los hijos tiene que ver con las relaciones familiares, cómo son los papás y los estilos de crianza, ¿no? Lo que se le llama estilos de crianza. Si he sido criado de cierta manera, puedo tener algunos resultados. Y por último está la comunicación intrafamiliar. ¿Qué tanto el estudiante
se comunica con el resto de los miembros de la familia, no solo con papá o mamá, que son los que los llevan al entrenamiento, sino con el resto de los hermanos, ¿no? Eso también habla mucho de las condiciones en las que se puede dar o no el entrenamiento y el éxito académico y el éxito deportivo. En cuanto a los factores sociales, podemos hablar de la relación que tiene el sujeto con el entorno, o más bien se dan con la relación con el entorno. El entorno sociocultural, les decía que también tiene que ver con dónde estoy viviendo y cómo estoy viviendo. La percepción por género, que esto tiene que ver de nuevo, no vamos a ahondar muchísimo, pero por poner un ejemplo, podríamos hablar de los deportes que son para mujeres y los deportes que son para hombres. Mi grupo social, mi comunidad lo define, no yo, ni mi familia, la sociedad en la que me desenvuelvo. Lo define como un problema que yo juegue fútbol o que juegue tocho o que mi hermano varón haga gimnasia artística. Es un problema social. ¿Cómo se percibe eso? Esa percepción de género también es importante porque afecta de manera positiva o negativa el desarrollo de las capacidades y el rendimiento deportivo y académico. Ujú. El uso de la tecnología y de la información y la comunicación. Y aquí hay un análisis importante que tenemos que hacer o pensar acerca de qué equilibramos, de nuevo hablando de equilibrio, cómo equilibramos este entorno, cómo equilibramos estas actividades, ¿no? ¿Qué estás haciendo o cómo estamos haciendo para darle forma al uso de las tecnologías? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estamos frente a la pantalla? Si el uso de la pantalla es para hacer tarea o para comunicarnos con otras personas, para interactuar, y lo pongo entre comillas, con otras personas. Y ahí tendríamos que pensarlo y analizar cómo se va logrando, ¿no? Cómo se está haciendo. Y por último, las redes de apoyo. ¿Con quién cuento? Fuera de mi familia, ¿quién me ayuda? ¿Quién está ahí? La escuela, la comunidad, amigos, ¿no? Una maestra, mi entrenador, mis compañeros de equipo, mis compañeros de clase, ¿no? ¿Quiénes están ahí para sostenerme en caso de que lo necesitara? Y en el contexto escolar, que podría ser en este caso también el contexto deportivo, porque hablemos del entrenamiento como escuela o centro de aprendizaje, estamos hablando de aspectos estructurales. También lo mencionábamos en lo familiar. Si mi cancha donde entreno está al aire libre, es abierta y no tiene pasto, pues es lodo hoy. Si cuento con las condiciones de infraestructura, ¿no? adecuadas, puedo desarrollarme. En la estructura del aula hablamos de la metodología, el estilo del docente, la tutoría, el equipo docente y tradúzcase esto también al contexto deportivo, ¿no? A las metodologías que utiliza el entrenador o métodos de entrenamiento, al estilo del docente o al estilo de enseñanza, si hay tutoría o en este caso mentoría, y al equipo de docentes y al equipo de entrenadores, ¿no? Ahí podríamos combinar estas dos alternativas. Y también está eh, las expectativas de los profesores y de los estudiantes. Tradúzcase al profesor entrenador y estudiante atleta. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que esperan los otros de mí? ¿Cómo estoy avanzando? ¿Qué metas tengo a corto, mediano y largo plazo? Y mi entrenador, el profesor, está consciente de ello y estamos trabajando en conjunto, o él cree que yo creo que estamos en la misma línea, ¿no? Eso también es una actividad que hay que pensar y que hay que analizar. Y por último, no se ve completo el cuadro, pero dice apertura de la escuela a la sociedad. De nuevo, este espacio de escuela, traduzcanlo al entorno deportivo también. El entorno deportivo tiene apertura hacia la comunidad, es decir, la gente puede venir a apoyarnos, podemos hacer una colecta, hay donativos, hay difusión de las actividades deportivas que realizan los jóvenes, no hay de qué manera se puede contribuir. Todos estos factores pueden contribuir o más bien condicionan el éxito deportivo y el éxito académico. A medida que el sujeto va avanzando en su formación académica o en su formación deportiva, todos estos factores van a ir modelando
su desarrollo y la conclusión de la meta. Es decir, puede ser que sea tan intenso o tan pesado, tan complejo el análisis o el acercamiento, que los alumnos tiendan a la deserción y que en otros casos también se pueda generar una, un clima tan acogedor que les permita desarrollarse y llegar a metas de competitivas y académicas, pues bastante exitosas. Eh, bueno, hasta ahí podríamos pensar en en los factores que pueden condicionar el rendimiento académico y el rendimiento deportivo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para apoyar a los estudiantes deportistas y mejorar sus entornos, mejorar sus actividades y encontrar algunas alternativas para que alcancen sus metas y sobrelleven el entrenamiento, logren equilibrar el de entrenamiento y el trabajo o la formación académica, ¿sale? Entonces, bueno, yo seleccioné tres actividades que son importantes y algunas alternativas académicas que podrían servir en en cuanto a la mejora o el acercamiento a al trabajo académico, que les permita tener herramientas para aprovechar, ¿no? Sus espacios educativos. Entonces, primero, tenemos que hablar de la gestión del tiempo. Tenemos que apoyar a los estudiantes para buscar o establecer un horario estructurado. El horario que incluya el tiempo de entrenamiento, el tiempo de escuela, el tiempo para comer, el tiempo para dormir, el tiempo para ocio, ¿no? Y que nos permita pensar en todas las posibilidades y todas las actividades que realizamos en el día y que nos haga pensar críticamente y conscientemente de todos estos elementos, si son necesarios o qué podemos priorizar. Ahorita vamos a ir cómo hacer la priorización, ¿sale? Pero es importante primero establecer un horario y en este horario incluir el tiempo que vamos a dedicar al deporte y el tiempo que vamos a dedicar al estudio. De esta manera vamos a fomentar la autodisciplina y vamos a buscar que las personas manejen su tiempo con responsabilidad y no decir, sí, sí puedo, sí llego al entrenamiento y me voy corriendo y me duermo en el camión y llego a la clase y entonces ya cuando llego a la clase ya estoy dormido, ¿no? Porque ya estoy muerto, 3 horas de entrenamiento más 6 horas de clase, y a qué hora como y a qué hora duermo, entonces eso es importante que sean responsables con el manejo del tiempo y que además manejen que reconozcan con autodisciplina para que esto les permita em, tener muy claras sus metas en el deporte, ¿no? Y también en la escuela, ¿no? O sea, ser muy conscientes de todo lo que se tiene que hacer para llegar a la meta y eso que se construya como un hábito, como una rutina. Y al respecto de las rutinas, también hablamos en la gestión del tiempo, es considerar una rutina de sueño que sea consistente, que no, hoy duermo 3 horas y mañana dos y al ratito a ver si me da tiempo de dormirme en el camión. No, más bien que logremos desarrollarnos, que logremos descansar lo suficiente para estar concentrados, para estar alerta en nuestras actividades del día, ya sea de deporte, de académicas o incluso en el entorno familiar, ¿no? Eso es importante, que como padres de familia podamos ayudarles en la gestión del tiempo. Otra espacio donde podemos apoyar a los estudiantes atletas es en la cuestión emocional, ¿no? Tenemos que buscar y tratar por todos los medios de mantener una comunicación abierta y honesta sobre los compromisos deportivos y académicos de los estudiantes. Preguntarles, negociar, estar al pendiente, observar, ¿no? Sus comportamientos en cuanto a cuando están muy fatigados para realizar la actividad física o muy fatigados para terminar el ensayo que tenían que entregar para la semana pasada, ¿no? Esto va a permitir que de alguna manera los atletas, los estudiantes atletas nos puedan expresar qué les preocupa, qué necesitan y que puedan pedir ayuda.
¿no? Les decía también que una de las habilidades sociales es pedir ayuda, pedir y dar ayuda, pero en este caso pedir ayuda y decir, necesito esto, me hace falta esto, otro, no puedo más, necesito un descanso, ¿no? Y eso va a permitir que abran la comunicación y que los padres sean receptivos o que seamos receptivos a estas necesidades o a estas preocupaciones. Otro aspecto importante es también no desestimar esa preocupación y decir, ay, no te preocupas por nada, ¿no? Sino más bien buscar em, la forma de apoyarle, de buscar la solución, no minimizar eso que siente, sino buscar alternativas y hacerle ver que se puede sobrellevar, ¿no? Que es posible salir adelante. Y en otro sentido, también vamos a tratar de reconocer y celebrar los logros del deporte y de la escuela, ¿no? Si bien es cierto que hablábamos que el entorno familiar es un factor condicionante, pues pensar que la familia está apoyando al estudiante o al deportista en ambos contextos, ¿no? Entonces tendrá que apoyarle y festejarle, celebrarle en ambos espacios, ¿no? Que él sienta que hay reconocimiento por todos sus logros eh, en cada uno de estos aspectos. Y por último, de estos tres elementos que me gustaría considerar o hablar es el establecimiento de prioridades. Entonces, aquí hay que ser muy claros y muy objetivos y pensar cuáles son mis fechas límite en cuanto a proyectos escolares, en cuanto a competencias. Puedo organizarlo, puedo estar ahí y hacer una planificación, así como se planifica el entrenamiento y los docentes en el aula planificamos nuestras clases, el estudiante tendrá que planificar su tiempo de manera eficiente. Ya hablábamos de la gestión del tiempo, es también una habilidad, pero aquí, cuando establezco prioridades, me voy a dar cuenta qué es más importante. ¿A qué le voy a dar más peso? Si el examen es 3 días antes de la competencia, tendré que darme tiempo para estudiar para el examen antes de la competencia. Es cierto que sí necesitamos apoyo de las autoridades y apoyo de los entrenadores y de los profesores para que se puedan ir a competir, pero también es cierto que necesitamos trabajar en nuestra eficiencia, que saber cómo moderar o cómo modular qué actividades voy a hacer primero y qué actividades voy a hacer después. Un ordenamiento que nos permita cubrir todo con fechas límites, hacer una especie de cronograma que nos permita establecer fechas límite y establecer pasos o acciones concretas para concluir cada una de esas actividades, ¿sí? Lo que nos lleva a buscar una oportunidad en cada momento y de combinar las habilidades deportivas y las habilidades académicas, ¿no? Podríamos ir aplicando nuestras habilidades académicas durante la práctica deportiva y podríamos ir aplicando nuestras habilidades deportivas en las prácticas académicas. Em, por ejemplo, una habilidad académica aplicada en el deporte, podríamos trabajar sobre estadísticas deportivas de la disciplina donde me desempeño, trabajar sobre mis tiempos, ¿no? Si soy nadador, en cuanto nadé 200 metros, en cuanto nadé 500 metros, cómo me estoy desempeñando, cómo puedo calcular las distancias que debo nadar para mejorar mi entrenamiento, etcétera, ¿no? Y quiero trabajar a lo mejor lectoescritura o comprensión de lectura, comprensión de textos. Puedo leer sobre la disciplina que practico, ¿no? Puedo escribir algo, o algún ensayito o algo que tenga que ver con mi desarrollo emocional previo a la competencia y ahí estoy desarrollando una habilidad de lectoescritura, ¿no? Eso nos va a permitir o ahí podríamos alcanzar ese objetivo. Lo que tenemos que hacer también en términos académicos es fomentar, bueno, como padres también, fomentar hábitos de estudio eficientes. Observar en dónde están estudiando, cómo están estudiando, a qué hora están estudiando y ofrecer alternativas o hacer sugerencias acerca de cómo se están desempeñando. Entonces, em, decía, ver en dónde están estudiando. Si están estudiando dentro de la casa, están en su habitación, acostados leyendo o sentados en el escritorio. ¿Es una luz tenue o es una luz que les permite observar bien la pantalla? ¿Están en la pantalla del celular o en la pantalla de la computadora o están leyendo un libro?
a qué hora están revisando las tareas, ya es medianoche y apenas sacaron el libro. Ese hábito pues no va a resultar eficiente porque con toda la fatiga vamos a terminar durmiéndonos, ¿no? Entonces tendríamos que buscar y observar cuáles son esos hábitos de estudios que me están permitiendo ser eficiente o llegar a la meta. Utilizar técnicas de estudio como los resúmenes, esquemas, perdón, técnicas de memorización, mapas mentales, la repetición, la oralización, es decir, explicarlo, platicárselo a alguien más. Y yo buscar como padre de familia que ellos puedan hacerlo junto a mí o trabajar conmigo en esta estrategia, ¿no? También vamos a buscar un lugar de estudio libre de distracciones y con los materiales necesarios. Buscar y ayudarle, apoyar al estudiante atleta a que a que no se tenga que levantar más bien porque se le olvidó la pluma, porque se le olvidó el cuaderno, sino que todos sus materiales necesarios para el estudio estén en ese lugar, ¿no? Que no tenga que distraerse, que no esté el hermanito jugando Xbox atrás o, mm, o cualquier otra situación que nos distrae actualmente. Creo que esa es una de las tareas más difíciles porque nos encontramos ahorita en entornos virtuales, en espacios donde definitivamente algo nos va a robar la atención por un instante. Pero tenemos que buscar la forma en la que no nos veamos tan afectados, ¿no? Que podamos visualizar y reconocer todas nuestras actividades y podamos encontrar esta forma de desarrollarnos de la mejor manera posible. Entonces, la misión es encontrar el equilibrio, buscar el equilibrio entre el rendimiento deportivo y el éxito académico. La pregunta ahora sería, y déjenme quitar esto de aquí porque no me deja ver. Más bien son una serie de enunciados en las que podrán responder sí o no ustedes mismos a manera de reflexión para que puedan pensar o analizar si su rendimiento académico y su éxito o su rendimiento académico están bien equilibrados. Entonces, son algunos enunciados para que se lo pregunten ustedes mismos si son atletas quienes nos están viendo o si son padres de familia quienes nos están viendo. Pregúntense y pregúntenle a sus hijos o observen a sus hijos si cumplen o no con estos enunciados. Es nada más respondernos sí o no, ¿no? Primero, logro establecer, yo como estudiante o mi hijo establece un horario en la semana que incluye tiempo para estudio y tiempo para practicar deportes. Es decir, yo puedo ver que lo organiza tranquilamente, que le da esa prioridad. Sí, no, sí o no. Ahí lo vamos a resolver. Después, mi hijo o el estudiante deportista cumple con sus tareas escolares y responsabilidades deportivas según lo que planeó. Es decir, en ese horario que dijo que iba a cumplir con todas sus tareas, ¿lo logra? No se trata de sancionar y decir, es que no lo hace, ¿qué vamos a hacer? Está muy mal. No, más bien se trata de pensar en si no se está logrando, ¿qué otra alternativa puedo dar? Tal vez puedo quitar algunas metas, tal vez puedo ponerlas más realistas, ¿no? Eso también es importante, que a veces pensamos que podemos hacer todo y no necesariamente sucede así. Entonces es importante que analicemos críticamente esta situación y que si algo no está funcionando, veamos algunas alternativas, ¿no? Veamos eh, qué herramientas podríamos tomar en cuenta, ¿no? Eh, mi hijo, mi entreno, el atleta, ¿encuentra tiempo suficiente para descansar y relajarse entre sus actividades académicas y deportivas? ¿O se la pasa acelerado corriendo de un lado a otro, ya no sabe ni qué hacer, está de malas, su cambio de actitud, cambio de carácter, tiene alguna dificultad? Eso tiene que ver con el manejo eh, de estas habilidades, ¿no? ¿Lo hace? Sí, ¿no?
Incluso piensen ustedes en los estudiantes, en los atletas que además tienen que llevar una dieta y tiempo suficiente para comer, ¿no? Porque tienen horarios específicos de comida. Entonces, hasta eso tendría que entrar en el horario semanal. Em, ¿El estudiante mantiene buenas calificaciones en la escuela? Sí, ¿no? ¿Está concentrado en sus estudios y motivado durante las clases, en las tareas escolares? Sí, ¿no? Vamos a pensarlo ahí. Dice, hoy me toca entrenar, hoy me toca ir a la escuela, hoy ya no quiero ir. Esos son focos de atención, ¿no? Que no se trata de decir, ya lo voy a sacar del deporte o lo voy a sacar de la disciplina, sino de buscar alternativas para que se mantenga y logre el éxito académico, ¿no? ¿Pide ayuda a los profesores o compañeros cuando tiene dificultades académicas? Sí, puede hacerlo o le cuesta trabajo. Participa regularmente en los entrenamientos y competiciones deportivas. Sí, no, ya no le da tiempo porque no alcanza el nivel de entrenamiento. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Mantiene una actitud positiva y resiliente frente a los desafíos deportivos? Sí, no. ¿Qué está sucediendo por ahí? ¿No? ¿Lo logra o no lo logra? Mantiene una alimentación saludable y duerme lo suficiente para rendir bien en la escuela y en el deporte. Se trata también de buscar el equilibrio entre lo deportivo y lo académico. No tiene que ver solo con malabarear los libros y malabarear el tiempo, sino que el sujeto pueda incluir o integrar en estas dos facetas de deportista y de estudiante todos los ámbitos de su vida, ¿no? La alimentación, el sueño, la vida social, el ocio, em, la vida socioafectiva, ¿no? Las relaciones socioemocionales, eso también es importante, que logremos este equilibrio. Entonces, por ahí les decía, son algunas preguntas que seguramente van a detonar otras, algunas más bien son afirmaciones que van a detonar algunas preguntas acerca de cómo se está desenvolviendo el estudiante deportista y cómo puede mejorar o alcanzar el equilibrio, ¿no? O sea, sí. Si no lo hace, ¿cómo le hago para que sí lo logre, ¿no? Y si sí lo está haciendo, ¿cómo refuerzo para que mantenga ese comportamiento y que le permita llegar al éxito académico? En conclusión, y ya para cerrar, para poder leer un par de comentarios que están en el chat, bueno, está miren, les hablaba de malabarear los libros y las pelotas y más, bueno, ahí está el ejemplo perfecto, ¿no? Se trata de que tengamos una formación académica de calidad que por un lado va a favorecer nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad, el arraigo a los estudios, la necesidad y la creencia de que la superación personal por medio de los estudios es importante, y también va a traer un compromiso hacia el rendimiento académico. Eso nos va a traer éxito, ¿no? Leíamos al principio o presentábamos al principio que el éxito se entendía como el logro satisfactorio, saludable de ambos aspectos y que además nos esté dando gusto por el aprendizaje, ¿no? Entonces, una formación académica de calidad va a favorecer estos espacios, ¿no? Y una formación de calidad que además incluya la formación deportiva nos va a permitir generar un espíritu competitivo, pero además un compromiso personal para la mejora de las condiciones individuales, ¿no? Para podernos desarrollar física y socialmente, para que podamos alcanzar objetivos personales y académicos y para que tanto en lo deportivo como en lo académico podamos trabajar, es necesaria la colaboración. Y les decía, no solo la colaboración entre atletas, también está el trabajo de los padres de familia, el trabajo de los alumnos, el trabajo del profesor y del entrenador, ¿no? Es un trabajo conjunto que permita, incluso de la misma institución, que les permita desarrollarse y alcanzar estas metas, este equilibrio, ¿no? Por ahí alguna vez escuchaba o me comentaban algunos entrenadores que los alumnos no tienen, tienen muchas dificultades para que puedan ir a competir a nacionales porque, les decía, se empalman con sus clases. Y una de las necesidades ahí es que el grupo de docentes colabore para que los estudiantes puedan ir a competir y no pierdan esta posibilidad, ¿no? Y pues creo que por ahí está todo. Muchas gracias por seguirnos. Nada más, antes de cerrar, me gustaría leer
¿Qué dice Diego Jiménez? Que la de Chío, hola Chío, buenas noches. El apoyo de los jóvenes, a los jóvenes atletas estudiantes es importante y el compromiso de todos los involucrados en en el triángulo deportivo debe ser en concreto ah, hacia el conocimiento y por eso el programa es importante para crear un mejor ambiente. Así es, Chio. Se trata de un trabajo colaborativo. Cuando hablamos de entornos educativos y en terreno de didácticos pedagógicos, hablamos que hay un triángulo educativo y hablamos también, seguramente aquí en deporte también, hablamos que es el alumno, el docente y la escuela, ¿no? Como parte fundamental de la formación del estudiante. Si lo trasladamos al deporte es exactamente lo mismo, ¿no? Es el mismo triángulo que menciona Chio. Gracias, Chio, por tu colaboración. Estamos hablando del atleta, el entrenador y la institución deportiva, ¿no? El espacio donde se está formando. Eso es importante para generar un lazo, generar una estrategia, una forma de desarrollo o un espacio para el desarrollo del estudiante deportista que le dé todas las facilidades para equilibrar, para alcanzar ese equilibrio entre lo académico y lo deportivo, ¿vale? Y pues ya, con eso yo cierro. Muchísimas gracias a todos por escucharme y ojalá nos veamos pronto en este u otros espacios. Y de nuevo, muchas gracias y bonita tarde.